las primeras ideas era como, nos armamos una torre, o sea, Que a cualquier persona que se quiera meter en la carrera no la vea como un fin. pero el costo de estos departamentos está en buscamos, investigamos, llamamos a todas las grandes compañías de ascensores. Y nada. No. ¿Qué tal mis Arquis? ¿Cómo están? Estamos aquí en P3 Conjunto Habitacional y vamos a conocer este grandioso proyecto y las personas quienes lo idealizaron. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Schettini, soy arquitecta de RDC y trabajo junto con Pablo ya hace 12 años. Vamos a ver por qué ustedes decidieron estudiar arquitectura. Creo que en mi caso se vincula mucho con mi cercanía al arte, las artes visuales desde muy chiquito, y creo que eso me catapultó a la arquitectura. Y creo que igual en la oficina compartimos esa inclinación a que el arte sea un motor conceptual en nuestro ejercicio de la arquitectura, en los proyectos en general. ¿Sí? ¿Tú, Fer? Yo, la verdad, me metí en arquitectura porque me gustaba muchísimo pensar como que podía ejecutar proyectos e ir como cerrando un proyecto, como que me parece que es una carrera y una profesión que te permite ver súper tangible el proyecto y la dedicación que le has dedicado, valga la redundancia, a una cosa. O sea, como que todo un proceso de trabajo de un año le ves ahí como en un proyecto cierras y empiezas otra vez. Me parece que tiene como eso, a diferencia de otros trabajos que sigues como en lo mismo todo el tiempo. Este es como que se va renovando todo el tiempo porque empiezas desde cero cada tanto. Qué chévere. Y a mí algo que me llama mucho la atención es si es que ustedes antes de estudiar tuvieron un pensamiento y ahora que están ya como arquitectos, su pensamiento ha cambiado. Un pensamiento arquitectónico, dices tú. Ajá. Ok. Y de la vida, porque, por ejemplo, Sí. yo, normalmente yo también soy graduado de arquitectura hace unos 2 años, pero antes de yo poder conocer la arquitectura, yo veía o sea, iba a cualquier lugar, a algún viaje, y simplemente veía una obra y decía, "Ah, qué chévere". Pero ahora como arquitecto ha cambiado totalmente. Pienso cómo lo construyeron, cómo fue la materialidad, cómo se idealizó este proyecto, qué se hizo, y es lo que yo veo ahorita en P3. Y es por eso que vamos a conocer más a fondo este proyecto. No sé si en ustedes cambió algo, el antes y el después, o siempre tuvieron una mirada crítica. Por ejemplo, en tu caso, el arte Ujú, creo que viene desde pequeños, ¿no? ujú, ujú, Ya analizas las cosas, ujú, ujú. vas viendo, o simplemente se acoplaron. Sí, necesariamente hay un cambio de aproximaciones, de realidades, de procesos, pero creo que el arte, si algo se ha mantenido y se ha profundizado más bien, es esa sensibilidad. Entonces, aproximarte a algo, a, a un suceso, a una experiencia desde cierta sensibilidad, yo creo que eso se ha acrecentado y se ha vinculado con la arquitectura. Porque al final el arte yo creo que está muy vinculado a esa capacidad de emocionarte, de tener esa resonancia emocional en diferentes dimensiones. Y creo que si hay algo que se ha mantenido en esencia es eso, desde esa memoria artística. Sí, no sé, Fer, si... Sí, yo pienso que sí, hemos cambiado un montón. Hemos cambiado muchísimo. O sea, Sí, incluso como personas. sí, Lo sí, que sí. tú decías, ¿no? Como que no solo de pensamiento arquitectónico, sino de pensamiento en general. O sea, creo que entramos a la carrera pensando que íbamos a hacer una cosa y arrancamos así también nuestra vida profesional, ¿no? Y terminamos haciendo otra. O sea, Ujú. nunca nos imaginamos, yo creo, estar dedicados a hacer como proyectos como de una escala un poquito más grande, o sea, multifamiliares o cosas así, conjuntos. Nunca yo creo que nunca nos planteamos hacer eso. Sí. Y como estudiantes, yo creo que eso es lo chévere, como que te metes en un trip de pensar, esto es a lo que me voy a dedicar. Y todo el tiempo cuando tienes un siguiente semestre y un siguiente semestre y te abren los ojos para otras materias y para otras ideas y para otras cosas, vas cambiando así como y te va cambiando tu manera de pensar en mucho. Yo, por eso, justo hace un ratito que decías que ahora pasas por los proyectos y ves y piensas en la materialidad. Yo también pienso en miles de cosas, igual ahorita después de ya ejecutar así proyectos más grandecitos, pienso todo el tiempo en el arquitecto o en el constructor. ¿Cuánto le habrá costado esto? O sea, emocionalmente, Sufre como tanto como nosotros. sufrirá como nosotros. Sufrimos bastante. Sí, Chévere. Me gustaría saber si es que existe algún arquitecto, algún libro o alguna experiencia que ha tenido mucha trascendencia en su vida para llegar a este punto en el que están. Gracias, Edison, por la pregunta. Sí, contesta. Sí. sí, Eh,
creo que hay mucha gente que nos inspira alrededor. Tenemos amigos muy cercanos que desde una práctica arquitectónica y humana, obviamente, humana arquitectónica en ese orden, nos inspiran todos los días, o sea, en cada proyecto, en cada detalle. Los queridos amigos, amigas de Alborde, de Taller General, de Rama, la Cabina de la Curiosidad, los de ese colectivo, el sindicato, o sea, muchísimos, o sea, gente que está bien cerca y en su práctica, en su conversa, en las luchas que ellos tienen, nos invitan también a repensarnos y a motivar las nuestras. Sí. Y eso es algo que me gustó que dijiste, que todos los referentes son ecuatorianos. No sé, y están cerquita. Ajá, no sé por qué pensé escuchar algún referente internacional, porque veo que manejas mucho el tema del hormigón en tus obras. Veo que hay bastante el tema del hormigón visto, ladrillo visto, el acero visto. Y me imagino que es algún concepto, ¿no es cierto? Que viene acá o por dónde se va ese tema. ¿Quieres contestar esa pregunta? Creo que más que, claro, debemos tener como algún tipo de influencia de ley de arquitectos así ya internacionales y también de la escuela, ¿no? Que hemos tenido en la católica, pero yo creo que principalmente es un tema de que siempre pudimos como poner en valor cómo se hacen las cosas. Entonces, que el proceso tenga como un valor igual en la estética final, ¿no es cierto? Entonces, si esto es un muro de contención y es un hormigón, que quede como hormigón visto. Si esto es un acero y tiene, porque estructuralmente se tiene que formar así, que quede así. Y creo que ahí complemento con lo que dijo Pablo. Creo que los panas y esta gente que admiramos muchísimo, porque no solo son panas, sino es gente que admiramos muchísimo en su práctica profesional y como seres humanos, creo que ellos también nos han sabido enseñar como un valor y un cariño en los detalles. Y entonces hay muchas cosas que hay que copiar lo bello. Lo bello que hacen los panas, ajá. Entonces yo creo que en la materialidad también nos inspiramos muchísimo en las obras de los amigos. Qué buenazo, sí. Me encantó, realmente me gusta bastante lo que hace Alborde, como dijiste, es la Cabina de la Curiosidad, muy buenos referentes. Sí, la sensibilidad del Sebastián Calero, o sea, los detalles del Gabriel Rivera, del hormigón, o sea, mucha gente que está bien cerca y sí, es increíble. Sí, ¿no? Y de eso se inspira uno, ¿no? Sí, totalmente. Yo considero que el apoyo entre arquitectos es muy fundamental también en el medio, ¿no? Siempre tratar de apoyarnos entre la industria y todo eso. Sí, de ley. Yo sí siento que en todo, ¿no? En todo, la colectividad siempre apoya un montón. O sea, yo creo que hay muchísima demanda emocional en realizar un proyecto y en ejecutarlo. Y creo que el apoyo de los amigos y los consejos siempre están súper bien valorados, igual que las recomendaciones, ¿no? Te recomiendo trabajar esto así con esta persona. Ajá, siempre tenemos que aprender a trabajar en grupo. Porque esa cosa de que en algún momento así alguien tiene algún proveedor o algo y se va ocultando, así como en... Eso yo creo que ya es de otra época. O sea, ahorita tenemos que trabajar todos en conjunto. Chévere, chévere, qué bacán. A mí me gustaría conocer un poquito ya más de su proyecto. Y algo a mí que me impresionó bastante, como yo les dije, bueno, una de las cosas fue el tema de la materialidad, cómo se puede observar, cómo está latente. A mí me encanta, la verdad. El tema del funicular, ¿sí? O sea, a mí me parece interesante cómo el funicular conecta todito las terrazas. Cómo, o sea, desde dónde se planteó, por qué se hizo eso. A ver, un poco tomando la posta lo que decía la Fer. En nuestro ejercicio ya puntual de nuestra oficina, nosotros trabajamos digamos, con unas camisas de fuerza económicas bien concretas, porque tenemos que sacar un metro cuadrado determinado por el Midubi, porque ese es nuestro marco y no podemos venderlo más caro por todo el concepto y además por las condiciones que te pone, en este caso, esta vivienda de interés público. Entonces tenemos que ser muy recursivos y optimizar mucho cada proceso constructivo. Entonces eso nos obliga a repensar, ok, el hormigón, sí, tiene que ser hormigón fundido con tabla de monte que cuesta 1.80, ¿me entiendes? No puede ser con mediaduela. Y así queda, y tiene que quedar bien. Y la estructura metálica es una estructura metálica
que tiene que ser cuidada el detalle de cómo está conformada porque va a quedar tal cual. Tal cual, exacto. O sea, en algún punto hicimos un proyecto que tenía instalaciones vistas porque quisimos ahorrarnos en el gypsum, y ahorrarse en el gypsum quiere decir que teníamos que tener instalaciones con conduit y esa cosa que es perfectísima. Nos dimos cuenta que es más costoso hacerlo así. Justo eso pensaba. Y de ahí no volvimos a repetir ese detalle. Entonces dijimos, no, es manguera negra y más bien un gypsum bien hecho y bien puesto. Pero que eso no vaya en detrimento de las cuestiones que siempre nos han interesado, como la flexibilidad de los espacios, que puedan mutar, que pueda haber ampliaciones, por eso las terrazas ampliables, y una especialidad, que pueda haber buena luz, buena ventilación, que no tengas que prender un foco hasta las 5:45 de la tarde, porque los departamentos son absolutamente bien iluminados y bien ventilados en el 100% de sus espacios. Bueno, Esas son las luchas que nos interesan, optimizando los recursos, me encanta. para que la arquitectura que va a consumir ese 70-80% de la gente que no tiene para pagar un arquitecto y hacer su casa o una casa más grande en un terreno particular, pueda tener acceso también a arquitectura de calidad. Ujú. Bueno, Y lo que dices del funicular, yo creo que lo planteamos porque, claro, digamos, Quito, y al igual que muchas de nuestras ciudades en la sierra, están llenas de laderas, ¿no? De quebradas, de desniveles. Y creo que afrontar la circulación en un terreno en desnivel siempre es como un reto para un arquitecto. O sea, Ajá. esto le conecto por rampas, cómo hago mi sistema de circulación. Y entonces, entre las cosas que nosotros planteamos es que obviamente haya como una presencia súper fuerte de la parte de circulación, que también son lugares de encuentro. Entonces, toda esta parte en donde se van cruzando las escalinatas para subir hasta arriba es un detalle y es un ejercicio que hicimos con Pablo de diseño, como al que le metimos muchísima cabeza. Y yo creo que eso se complementa muchísimo con el funicular, que es esta manera de circular la pendiente, ¿no? De poder recorrer esa pendiente sin que tengamos una torre de ascensores. Que la torre de ascensores, digamos, tiene una lógica, obviamente, para los edificios en altura, pero ahorita que estamos justamente aterrazándonos para abrirnos hacia la vista, lo más lógico era poner un funicular. Y sabíamos que era un reto súper grande porque no hay muchos funiculares aquí en Ecuador, para gran sorpresa nuestra, porque tienen una lógica, digamos, justamente con las pendientes. No hay muchos, pero conseguimos unos súper buenos ingenieros que se dedicaron como a plantearse el sistema y por eso lo incluimos aquí, porque ellos también fueron capaces de lograrlo, ¿no? Y de ejecutarlo, de materializarlo. Este espacio, bueno, aquí arranca la lógica del aterrazado del edificio, y este espacio está vinculado a las áreas comunales, que si bien es una exigencia por normativa, nosotros sí le hemos dado una característica un poco más amplia y con una calidad espacial y lumínica que corresponde a las necesidades de un espacio comunal. En este caso no necesita ser necesariamente cerrado con paredes o con vidrio o insonorizado, sino que puede tener esta permeabilidad, tanto de ventilación como de luz, y que puedan aquí, ya con una administración del edificio, ¿no es cierto?, establecer un lugar comunal que se adecue a sus necesidades, básicamente. O sea, ha habido ideas de aquí hacer un gimnasio, un área de juegos, o simplemente dejarlo libre para que funcione en la parte de allá como un espacio de asado, de parrillada, y darle esa versatilidad, a pesar de ser un proyecto que solo tiene 7 unidades de vivienda, que tenga una versatilidad marcada por la riqueza arquitectónica de esta permeabilidad. ya. ¿Fue un reto hacer este tipo de detalle o no, en tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? Me encanta el detalle, ¿no? Este tipo de ladrillo. ¿Ladrillo? Es ladrillo. Es un ladrillo ecuatoriano que, a ver, el reto del mampuesto es que si tú no le haces que actúe como actúa un ladrillo, ¿no es cierto?, aparejándolo, Exacto. tienes que de ley tener una subestructura cada tanto. Es una varillita. Una varilla. Y que tienen estos espacios, estas cada 3 tiene una varillita. Entonces, eso te va a dar la rigidez que necesita cuando no está intersecándose el mampuesto para que actúe estructuralmente. Entonces, digamos que entendiendo que este detalle se puede solucionar con 1, 2, 3 varillas y 4 varillas en este sentido, ya se vuelve un detalle absolutamente realizable y fácil de hacerlo, sobre todo. Estamos aquí en uno de los departamentos del conjunto habitacional y bueno, vamos a conocer todos los espacios. Los
Apartamentos aterrazados son de 80.34 metros cuadrados. Contienen el área social, Que es donde estamos que es donde ahorita. estamos ahorita, el espacio de servicios, que están en un núcleo húmedo para facilitar cuestiones de diseño. O sea, cocina está pegada a baños y cocina está pegada a área de máquinas. Eso permite que el núcleo húmedo esté en un solo lado y así optimizas temas incluso de instalaciones, de tuberías. Y eso nos permite tener otro tipo de inversiones, que al final todos esos ahorros pequeños de optimización de recursos repercutieron en poder poner el funicular, Ajá. que es un tema que no se ve en vivienda de interés público. Pues un ascensor, un funicular no es una inversión que haga un proyecto inmobiliario que está enmarcado en vivienda social. Entonces, este proyecto, que tiene 3 dormitorios, 2 de ellos, bueno, los 3 son modificables, pero estos 2 de aquí se pueden unir, o este tercero de aquí se puede juntar al área social. Entonces, digamos que esa flexibilidad está dada porque todas las paredes perimetrales son de bloque y todas las paredes interiores, excepto el núcleo húmedo, son de gipso. Eso permite que cualquier modificación interna sea factible y así las familias puedan tener esa flexibilidad de crecer o de crecer en el tiempo. Con el jardín lo que hacemos es hacer ese parangón o hacerle el guiño a la casa unifamiliar del Valle de los Chillos, que tiene la casita de 2 pisos, del jardín y el parqueadero. Ajá. Yo creo que algo importante del aterrazado Sí. es que, claro, te permite tener no solo terrazas y, digamos, balcones desde el departamento, sino también que no tengas como esta relación visual, sino que cada uno de los departamentos se abre hacia la visual, nuestra visual principal, que no solo son las montañas que están atrás, sino que tenemos aquí un bosque, ¿no es cierto? Justo al frente. Entonces, todos los dormitorios, los 2 dormitorios secundarios y el área social tienen acceso a esta terraza y tienen esta vista. Y en el dormitorio máster lo que hicimos fue darle esa vista medio indirectamente, pero también un vínculo con este jardín que dice Pablo, que a mí me parece súper importante porque claramente ya saben que tengo un perro, pero para todos los que tenemos mascotas es como súper importante tener un área verde para que el perrito salga no solo a hacer sus necesidades, sino que ya sabes que les encanta echarse en el sol y todo, y tener eso en un departamento a mí sí me parece como un extra. Un extra. Entonces sí, en el aterrazado lo que hicimos fue generar esos espacios verdes que, aunque no sean grandes espacios verdes, sí te permiten tener esa idea de que tienes tu propio jardín, tu terraza, como estos espacios auxiliares para la vida. Uh-huh. En el 7º departamento del conjunto habitacional queremos ver cómo se conforman todos estos espacios. Ahorita, como dices, estamos casi en el último piso porque estos 2 últimos departamentos son los únicos 2 que son distintos al resto, ¿no es cierto? Como es aterrazado, todo el resto son apartamentos tipo, pero ahorita estamos en los dúplex, que tenemos 2 dúplex al final. Y como ven, tenemos una hermosa vista. Se conformaron casi todos los espacios más importantes, los espacios sociales, de congregación familiar, de congregación con amigos, así como es la sala, el comedor, la cocina, y también los dormitorios hacia estas vistas, porque siempre nos parece importante dar como esa calidad al espacio. Y algo que nos encantó igual de cuando escogimos el terreno fue que nos rodeaba un montón de naturaleza. O sea, estamos súper cerca de la ciudad, pero estamos también súper rodeados de naturaleza. Estamos como en ese lugar exacto donde deberíamos de estar, digamos, para que se sienta igual esa tranquilidad que se siente aquí. Ya ves que no tenemos mucha bulla, tampoco tenemos como mucho tráfico ni nada de eso, sino que más bien tenemos como estos amplios espacios. Buenazo. A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Bajo qué concepto ustedes lograron idealizar este proyecto escalonado? Porque tranquilamente, igual digo yo, ¿no? Podríamos armar una torre, como está en la mayoría de la ciudad, o se podría hacer de otra manera, pero considero yo que estamos respetando un poco el tema de no respetando un poco, sino respetamos netamente la topografía. Ajá. Respetamos netamente la pendiente. Me imagino que armamos muros de concreto. Sí. ¿Y bajo qué concepto está todo esto? Sí, ¿sabes qué? Con el Pablo, las primeras ideas era como, nos armamos una torre, o sea, uno siempre va botando estas ideas, ¿no? Y dibujando y diciendo como, cuáles son todas las opciones que tengo dentro de mi proyecto. Y claro, también había como el ir separando también viviendas, de ir haciendo como una cosa en un piso, otra cosa en otro, y que no tengan mayor conexión.
Pero al final nos volcamos a esto porque nos parecía primero que optimizaba muchísimo el espacio, segundo porque como bien dices, respeta la topografía y nos parecía que esas lógicas sí se deberían dar como en nuestros territorios, ¿no? Que son así como inclinados. Y lo que hicimos, básicamente fue crear unas plataformas que tienen la misma profundidad y nuestra estructura es un muro de contención que va bajando y se va uniendo a una losa, digamos a un contrapiso que tiene como una cimentación, es prácticamente parte de la cimentación, el contrapiso, y básicamente lo que vamos haciendo es que toda nuestra cimentación es de este escalón, es el escalonado, hormigonado. Esa es nuestra cimentación, ¿cachas? Entonces, aparte de eso, tiene una lógica estructural respetar la topografía, ¿no es cierto? Le vamos recorriendo al espacio. Y obviamente, era un temor el tema de los costos. Teníamos todo súper presupuestado y súper dentro de cronogramas, pero suponte cuando movíamos la tierra, llovía un montón. Entonces, claro, es difícil trabajar en pendiente cuando tienes como estos desafíos climáticos. Pero a la final, como ves, como que se comporta muy, muy bien de la mano del funicular el haber aterrazado. Se comporta muy bien estructuralmente y se comporta muy bien porque también te permite entonces tener jardines, porque el problema de hacer una torre era siempre que no le íbamos a dar como la independencia necesaria a cada uno de los departamentos. Siempre, digamos, tenemos estas relaciones verticales con los vecinos e iban a haber departamentos, digamos, con menos vista, que ya iban a tener como unas sombras por el mismo objeto. Y ahorita lo que tratamos es justamente que cada uno se abra a esto y que no tenga una relación visual, digamos, tan cercana con el vecino para que cada uno tenga como su privacidad. ¿Puedes contar tal vez un dato interesante sobre el funicular? Sí. Verás, sí te cuento un dato interesante. Yo pensé, cuando estábamos planteándonos el proyecto, pensé que iban a haber más funiculares en el Ecuador, porque tenemos nos atraviesa una cordillera y tenemos miles de desniveles. Y hay otros lugares como Chile que tienen un montón, como Valparaíso, o sea, todo es así lleno de funiculares. Yo pensé que iban a haber más funiculares acá. Y cuando empezamos a preguntar y a buscar proveedores y todo, nos dimos cuenta de que casi nadie hacía funiculares aquí. Y de que uno de los proyectos que había hecho esto era las colinas del Pichicha, que no sé si conozcas del proyecto, pero es un proyecto de acá de Quito que tendrá, no sé, unos 40, 50 años y tiene funiculares. Es un multifamiliar que está justo en las laderas del Pichincha y que tiene 3 funiculares porque son varios bloques de vivienda. Y entonces tratamos de contactarnos con los que hicieron los funiculares de ahí. Pero claro, después de ese proyecto no se había hecho otro funicular. Claro. Y a la final, la gente que nos ayudó, que es Aizen, la empresa que nos ayudó, claro, son unos chicos que también son ingenieros y nos decían, desde la universidad estudiamos ese sistema, el de Colinas del Pichicha. Nos hemos muerto de ganas de hacer un funicular y nadie nos ha propuesto hacerlo. Entonces ellos dijeron como, nos metemos en este desafío. Y claro, tiene un desafío distinto al que es al elevador así vertical. Y es que, claro, tiene que ir mucho más lento porque el freno ya te hace como te puede hacer rebotar. Ellos también nos decían como es todo un sistema de engranajes, de rieles. Y a la final fue muy divertido porque yo pensé, como quizás los arquitectos estamos todo el tiempo así diseñando y metiéndonos en estas ideas, pero hoy me di cuenta que también todos los ingenieros también tienen como estos gustitos y estas curiosidades. Sí. Entonces, se podría decir que todos tenemos esa locura por la construcción. Y todos tenemos como estos intereses que capaz a ratos nos conectamos en eso y podemos crear ideas geniales en conjunto. Se podría decir que entonces este proyecto sería el segundo proyecto en Ecuador. Creo que es el segundo acá en Quito, no sé si en el Ecuador, pero te diría que en el Ecuador no deben haber, o sea, no encontramos información. Yo te diría que en Quito al menos el segundo. Y en el Ecuador, quizás también, o sea, no conozco otro proyecto. Buscamos, investigamos, llamamos a todas las grandes compañías de ascensores. Y nada. Estos son los muros de contención que te decía. Entonces, en la parte de los jardines les tenemos solo así, ¿no es cierto? Uno tras otro, tras otro. Pero en la parte de los departamentos es el muro, es el contrapiso estructural, es otra vez el muro, es otra vez el contrapiso. Entonces, la estructura es básicamente un envoltorio de la topografía. O sea, se adapta perfectamente la estructura, el diseño estructural a
a los desafíos de este terreno. Y con lo que decíamos también y hablábamos ahí, tras cámaras, ¿no? Las cámaras. de la forma y la función. Yo creo que mucho de la forma de este edificio lo da el planteamiento estructural. Lo da muchísimo. Y entonces, créeme que hay como todo un desarrollo que hemos hecho en la parte de muros para que no tengan humedades, porque los muros son parte igual de las paredes interiores. Exacto. Entonces, tenemos todo un sistema de drenajes. Otro dato curioso del edificio, y aquí es que dividimos aguas lluvias de aguas servidas, de aguas grises, y las aguas grises tenemos varios pozos de tratamiento. Todo se está tratando, digamos, todas las aguas que nosotros volvemos a meterlas dentro de, o sea, las enterramos, digamos, porque se van otra vez infiltrando hacia el terreno o desbocan, digamos, en áreas verdes. Todas están tratadas. Todas pasan por tratamiento. Y una pregunta, no sé si es que haya cómo. ¿Cuál es el costo porque dijiste que era de interés social? Sí, a ver, es que el gobierno tiene como tiene como estos créditos a través de los cuales lo que hace es financiar el interés. Uh-huh. Entonces hay dos rangos. Uno que es la BIS y otro que es la VIP, que es la vivienda de interés social y la vivienda de interés público. Ambos créditos se enmarcan dentro de la vivienda social, pero son créditos distintos. Unas viviendas me parece que las BIS pueden llegar como hasta 60,000 o algo así, y las VIP, que este proyecto se enmarca dentro de eso, llegan hasta 90,000. Okay. Entonces, me parece que lo que te decía, en este año, como se va ajustando también al salario, conforme se va ajustando el salario básico unificado, también se va ajustando estos valores. Y entonces me parece que este año ya ascendió como a $105,000, pero el costo de estos departamentos, como lo realizamos en el marco de otro año, se planteó en otro año, está en 83,000 el departamento en una sola planta y los dúplex están en 89. ¿Algún consejo que le podrían dar a las futuras generaciones de arquitectos o a los que están queriendo iniciar en esta carrera? Yo creo que es una carrera hermosa. La verdad, si alguien está por ahí pensando en estudiarla y tiene las ganas y la voluntad, yo creo que es algo hermoso para trabajar, o sea, y para estudiar. Porque de alguna manera también incidimos bastante en la vida de las personas. Básicamente les entregamos el espacio para vivir, para habitar, para compartir. Y creo que esa relevancia que tiene la arquitectura es una cuestión que no muchas veces está, digamos, tan interiorizada en los arquitectos. Entonces, como consejo, yo diría, si están queriendo, anímense, disfruten la arquitectura, métanle toda la pasión, y también aparte de eso, anímense a hacer proyectos más grandes. O sea, yo creo que con Pablo vimos que habían dificultades, siempre va a haber dificultades económicas para arrancar proyectos de gran escala, pero necesitamos arquitectos que no solo piensen en pequeñas viviendas unifamiliares, sino que realmente se piense en la ciudad, se empiecen a tomar en serio el papel que tienen los arquitectos en el habitar, en la cotidianidad, en crear ciudad, en crear espacios públicos. Entonces yo, la verdad, digo, anímense y métanle toda la pasión y todo el ñeque. Chévere. ¿Y tú, Pablo? Él sigue pensando. A esas futuras generaciones. Ajá. A ver, yo no sé si soy, o sea, sí, me sumo a las palabras de Fer, pero no sé si soy tan optimista en el sentido de cómo se ha planteado la carrera hasta hoy, porque realmente nosotros, o avísame si piensas diferente, no le vemos a la arquitectura como un fin. Y yo creo que ese es, no sé si un consejo, es más bien compartir una visión, que a cualquier persona que se quiera meter en la carrera no la vea como un fin, porque no estamos generando objetos maravillosos en el espacio. La arquitectura es un medio para una transformación social. Es un medio. Este proyecto es un medio para que más gente que no tiene vivienda pueda tener vivienda, crezca la clase media, haya menos déficit de vivienda digna, y ese es el medio. Y que se acerque más al gran urbano es nuestro objetivo. Entonces, eso como primera, digamos que,
consejo, no sé si es la palabra justa, pero me sumo a lo que me preguntas. Eso como primera cosa. Y lo segundo es que si ya estás metido en la carrera, en ese medio académico, si nos atrevamos a criticar todo ese insumo eurocéntrico, modernista, teórico, con el que salimos, y que sí veamos más a nuestro alrededor, veamos nuestro territorio, veamos las montañas, veamos los Andes, veamos las quebradas, veamos esta arquitectura vernácula de cada uno de los nichos ecológicos que componen nuestro espacio territorial. Y desde esa crítica a la teoría moderna eurocéntrica, también veamos algo como una postura de colonial a nuestro ejercicio arquitectónico, como herramienta. Entonces eso es tal vez un compartir que yo sí lo haría. Chévere, qué buenas. Bueno, chicos, estamos terminando esta visita a P3, Conjunto Habitacional, y qué maravilla haber tenido estos grandes invitados. Pablo, Fernanda, les agradecemos un montón por explicarnos lo que fue este proyecto, de dónde nació la idea, y estoy seguro que esta es la manera de construir arquitectura, como ustedes dicen. Llegar un poco más al urbano y como arquitectos tener una mentalidad diferente, en querer transformar la ciudad, querer transformar lo que habitamos. Esto es la arquitectura que habla, chicos, y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¡Bravo!